Bueno, Dios les bendiga a todos, bendecidos en esta hermosa mañana. Estamos acá en nuestra escuela dominical, listos y preparados para estudiar la palabra de Dios. Seguimos con la lección número 5, lo que es la carta de Santiago, en el libro de Santiago en la Biblia. Si pueden abrir sus Biblias por ahí, tenganla abierta antes de orar en Santiago capítulo 5. Vamos a estar mirando versículos del 1 hasta el 20 en Santiago, que es el último capítulo del libro de Santiago, capítulo 5. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cuidarnos, ayudarnos, bendecirnos, Señor, y guiarnos diariamente, Padre, en nuestro crecimiento espiritual. Gracias por no desampararnos. Pedimos, Padre, que hables de nuestras vidas en una manera hermosa, Padre, en esta mañana, de una manera edificante para cada una de las vidas que se conectan o que están aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento y sabiduría de lo alto, para así poder asimilar tu enseñanza y practicarlo en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos eso, Señor, lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en este momento, hermanos, pues estamos acá mirando Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 20. La verdad central nos dice lo siguiente. Dice que los cristianos están llamados a ser persistentes en llevar una vida de oración y compasión. Y podríamos preguntar, ¿por qué es importante tener compasión hacia otras personas y por qué es importante orar? ¿Y por qué es importante tener ambas cosas? Y creo que Santiago 5:8 nos ayuda a entender eso un poquito. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que la pregunta que yo hice fue en cuanto a la oración y la compasión, y podríamos entender, hermanos, que necesitamos poder tener paciencia con los que nos rodean, a veces hasta con nosotros mismos, para a través de esta compasión, a través de la oración, poder demostrar a las personas que nos rodean el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque, hermanos, es la única manera que vamos a poder afirmar nuestros corazones en Cristo, entendiendo que la venida del Señor está muy cerca. Así que esta lección del día de hoy habla sobre lo que es la paciencia, la oración, la confesión y la restauración. Y podemos ver que quizás en nuestra vida hemos experimentado tiempos donde hemos orado por algo y hemos tenido que esperar mucho. ¿Le ha pasado? Una oración y usted espera y espera y espera. Pero a veces vamos delante de Dios esperando que Él sea como si fuera un microondas. ¿Verdad? Que ponemos adentro rápido unos segundos y ya queremos que todo esté terminado inmediatamente. Y no son las cosas así. Podemos ver también acá que, no sé si usted ha dicho esta frase. Vamos a ver si ha dicho alguna de estas frases. Necesito paciencia y la necesito ahora mismo. Dame paciencia, Dios. Dios, dame paciencia. Y lo triste es, hermanos, que muchas veces con esa frase no entendemos que la paciencia no viene instantáneamente. Entonces, es un proceso y este proceso en la vida de la persona muchas veces requiere problemas para luego poder poner la paciencia en práctica. A veces decimos, Dios, dame paciencia, y no nos damos cuenta que estamos pidiéndole retos y problemas en nuestras vidas para luego poder ejercitar si es que tenemos esta paciencia o no. Es la única manera de saber si se tiene. Uno puede decir, yo tengo paciencia cuando no tiene problemas, pero cuando tiene problemas, pierde la paciencia. Entonces, en Santiago 5:1-6 es posible. Podemos ver acá que Santiago le está dando una advertencia a los ricos en esos primeros 6 versículos. Y muchas veces no era tanto, ya tengo que explicarlo bien. La advertencia puede haber sido, hermanos, hacia los ricos, pero no era por ser ricos. Bien importante esto.
era por la manera que habían defraudado, habían defraudado a los pobres y los habían maltratado para así poder alcanzar la riqueza. Así que mira la diferencia. Abusaron de otras personas, le hicieron daño a otras personas para así poder obtener riquezas y beneficiarse de ellos mismos. Esa riqueza se acumuló engañando y maltratando a personas inocentes. O también es posible que Santiago le haya llamado a atención, ya que hay un llamado, ya que no le ha estado dando la luz de la congregación porque no hay un llamado a arrepentimiento. Usualmente cuando los mensajes vienen rodeados de un llamado a arrepentimiento, se le está hablando a miembros específicos de una congregación. Pero mira a lo que en el momento que hubo un cambio, él sí dirigió sus palabras a los miembros de la congregación cuando comenzó a enseñar sobre la paciencia y la perseverancia en los versículos que siguen. Entonces vamos a mirar aquí rapidito en Santiago capítulo 5, vamos a leer versículos 7 al 9. Liliana, no sé si lo tiene por allá, ¿lo quiere leer? 5 del 7 al 9. Deme un chance, Mr. Quiñones, ya voy. Santiago. Santiago 5 del 7 al 9. El tema de esta primera sección es el valor de la paciencia y la perseverancia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del hermano, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está en la puerta. Amén. Muchas gracias. Entonces, déjenme acá que no les compartí, tengo acá la presentación. Disculpen. Podemos ver todo más fácil. Entonces, hermanos, esta primera sección se enfoca en lo que es la perseverancia. ¿En algún momento usted ha esperado en una cita de un consultorio médico o en una larga fila en un supermercado, una línea de carros? Y de verdad, cuando uno le pasa eso, un experimento, uno puede verdaderamente decir que realmente somos llamados a ser persistentes, ¿verdad? De igual manera, la paciencia tiene que ser mostrada en nuestras vidas en cuanto a las personas que nos rodean, como dice Santiago 5:8. Y vemos acá esta primera parte donde se enfoca en lo que es esperar pacientemente. Y podemos ver acá que al ser pacientes, hermanos, estas son palabras que a veces las pasamos por alto porque pues uno puede ser paciente cuando uno no tiene prisa, ¿verdad? Qué fácil. Uno puede ser paciente cuando uno no le importa en sí mucho lo que está haciendo, si tiene tiempo y no le molesta tener que esperar un poquito más en una línea un sábado donde no tiene nada que hacer. Pero cuando hay prisa, cuando hay desesperación, cuando hay ansiedad, hay que ser paciente aún también en esos momentos. Más importante, Santiago, aquí vemos que en el libro de Santiago son animados las personas a ser pacientes mientras esperan en lo que es el regreso del Señor Jesucristo, que es muy importante. Entonces, una de las mayores fuentes de nuestra ayuda cuando estamos en esta espera y de nuestro andar cristiano, hermanos, es la convicción de que Cristo va a regresar. Nosotros no estamos acá reunidos y no venimos a la iglesia solamente por costumbre, por la ruta, por la vida cotidiana, la rutina cotidiana, sino que lo hacemos también entendiendo, hermanos, que va a haber un momento donde nosotros vamos a tener la bendición de poder ir a morar con Dios. Y esta convicción de fe nos ayuda a nosotros a poder conectarnos y estar enfocados en Cristo. Tenemos esta esperanza.
Santiago le menciona lo que son los agricultores, y cuando se menciona el agricultor, ¿verdad? Pues el agricultor espera que los cultivos crezcan y sean cosechados. Entonces, mire, el agricultor va, pone la semilla y luego tiene que estar esperando a que sea Dios el que haga su parte. Depende de Dios para la lluvia del otoño y la primavera, y esta lluvia, ¿verdad?, viene y nutre la tierra que luego hace que salga la cosecha. Podemos ver acá que de esta misma manera nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que entender, hermanos, que todo vendrá en el momento divino de Dios. Tenemos que permanecer firmes, depender de Él y hacer, hermanos, que Cristo sea nuestro fundamento sólido, porque fuera de Él no hay otro. También entender, hermanos, que las quejas a la que se refirió Santiago no necesariamente son quejas que hace la gente en voz alta. Escucha esta palabra, esta frase, una frase muy importante. Es una amargura interior, an interior bitterness, como se dice en inglés. Esa amargura, esa aflicción, ese sufrimiento, que a veces no se expresa con la boca, pero que a veces, como decimos en español, la palabra nos carcome, como que nos come por dentro. Y al comer a la persona por dentro, no permite que esta persona pueda demostrar paciencia, pueda demostrar esperanza, pueda demostrar compasión hacia los otros. Entonces, cuando sufrimos, ¿verdad? De igual manera, a veces se tratan a otros creyentes, o miramos a otros creyentes como de otra manera, como que son más que uno, o se le trata de una manera despreciando a la persona. Y también el versículo 9, escuchen esto bien, bien importante. Quejarnos contra los demás nos expone al juicio. Vamos a leer rapidito aquí Mateo capítulo 12, 36. Mateo 12. Dice lo siguiente. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y cuando hablamos, hermanos, acá, esta parte, podemos ver que a luz de esto debemos demostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones mientras esperamos su regreso. Nuestras palabras, nuestra mente, nuestra reflexión, la manera que nosotros nos expresamos, deben demostrar lo que es que nosotros estamos aferrados en Cristo y no en nuestra ansiedad, no en la amargura, no en el problema, sino en Cristo. Y miramos lo que, para preguntas de reflexión, ¿cómo podemos ser pacientes cuando somos maltratados? ¿Y por qué a veces nos quejamos de otros creyentes cuando experimentamos persecución? ¿Le ha pasado eso, hermano? Podríamos preguntar a los que están acá presentes, levanten la mano los que no han pasado persecución. ¿Alguien aquí que no haya pasado persecución? Así que si fuéramos al revés, levantamos los que han pasado persecución, ¿verdad? Levantamos probablemente todas las manos, de alguna manera u otra, hemos sufrido quizás persecución o hemos sido maltratados de alguna manera u otra. Podría decir la persona justa o injustamente, pero no quita el hecho de que ya hemos pasado por esta experiencia. Y más que nada, hermanos, es entender que para ser paciente, ¿verdad? Tenemos que buscar la paz en Dios. No podemos buscar la paz en nuestras dos manos para resolver las cosas. Yo conozco personas que hasta el día de hoy tienen dificultades perdonando a personas que han muerto. La persona no está ni viva, hermano.
Y aunque la persona está muerta, hay un rencor dentro del corazón de la persona que no lo ha dejado ir y no ha perdonado. Y al no perdonar, se siente que esta persona que no está ni viva le está afectando, le está impactando, porque esa persona le está dando el camino, ¿verdad? O le está proveyendo esta apertura en su vida para que pueda impactar. Pero ese no es el plan de Dios, hermano, para nuestras vidas. Dios quiere algo más para nosotros. Y que podamos entender, hermano, que cuando vengan las persecuciones, el mundo no se acaba. Mientras más dificultades hay, más grande es la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Mr. Quiñones, que triste debe ser eso. Debe ser un peso bien grande. O sea, llevar ese rencor todavía, ni siquiera perdonar. Si uno en un momento de rabia ya se siente mal porque siente rabia hacia otra persona, y imagínese eso, o sea, de una persona muerta o algo. Es grande el rencor. Es fuerte. Sí, es una cosa bien, yo diría bien trágica, por falta de palabras, porque verdaderamente es... Mira, hermano, si alguien a usted le hace algo, usted le hace algo a alguien, puede pedir perdón y se acabó. Pero, y ya, con eso no puede aclararse después que sea verdad de lo profundo. Pero si una persona está muerta, no hay manera de reconciliar los sentimientos. Y otra cosa con el perdón es lo siguiente, como miramos aquí lo que es la oración, la compasión hacia otro que hemos estado hablando esta mañana. ¿Cómo puedo yo mostrar compasión y cómo puedo yo mostrar entendimiento cuando no perdono? Si a mí me preguntara a alguien, ¿cuál es la cosa más difícil que como cristiano piensa usted para usted en el aspecto humano? Una cosa que yo he tenido que trabajar en mi vida y que ha sido un proceso, y es un proceso diario, es el perdón. Porque, hermanos, cuando una persona aún le ha hecho daño y uno toma la decisión de molestarse y de, vamos a decir que esa persona no quiere perdonar a uno, pues uno, pues que viva su vida y yo vivo la mía, ¿no? Y no voy a perdonar. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Y no sé si le ha pasado a usted, pero yo esto lo digo que es difícil porque yo lo he hecho en mi vida, lo he tenido que hacer. Y digo que lo he tenido que hacer cuando verdaderamente me he metido con Dios y he buscado entender verdaderamente lo que dice su palabra. Una persona que me ha hecho daño, que me ha vituperado, que ha hablado mal de mí, que me ha hablado malo, que me ha... Entendiendo, hermanos, el dolor, la aflicción, el sufrimiento, tomar la decisión de no tener esa carga, como dijo Lilibert, en nuestra vida. Y yo recuerdo un evento en específico que fue, creo que una de las veces más duras que lo he tenido que hacer en mi vida, o que lo he hecho en mi vida, cuando era joven, ir a pedirle perdón a esa persona, aunque yo no había hecho nada, ¿verdad? Y no digo eso en el sentido de orgullo, lo digo porque fue un familiar y yo era un niño en los momentos que pasaron todas estas situaciones, así que yo en sí, decir que malicia en mí para yo crear esa situación no había, no era eso. Pero en el momento, hermanos, que yo pude compartir esas palabras, ¿verdad? De perdón, de mostrar compasión hacia otra persona, esa carga inmediatamente. Cuando digo inmediatamente, hermanos, tomó literalmente 2 segundos. En el momento del perdón, me volteé y ya el perdón, sentí como que la carga había sido quitada de mí. Y eso es una cosa que a veces es difícil, hermanos, pero Dios le espera de nosotros. Entonces, y hablaremos de esto en algún momento más sobre lo que es el perdón. Pero entendamos, hermanos, que también va a haber momentos donde una persona quizás no le quiera perdonar a uno. O que la persona le perdone, pero no quiera saber dar más de usted. Y tenemos que entender, hermanos, que no todo el mundo busca honrar a Dios de la misma manera y que no todo el mundo tiene una relación con Dios tampoco.
Así que la segunda parte son en Santiago 5, del 10 al 12, donde dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, hermanos, podemos ver acá que cuando en este momento Santiago está escribiendo a los creyentes judíos que estaban en lo que era la dispersión, como podemos ver en Santiago 1:1, y se habla sobre, ellos entienden lo que es el sufrimiento que soportaron los profetas, y también que muchas veces los mensajes que ellos compartían eran los mensajes más populares, los mejores recibidos. Incluso Job, su paciencia, perseverancia, a pesar de toda la pérdida de las posesiones, familia y salud, ¿verdad? Entendiendo, hermanos, que en su sufrimiento podemos ver a Job, que es una persona, como podemos ver en Hebreos capítulo 11, muchos que sufrieron persecución, pero a pesar de esto, pudieron ser ejemplos de paciencia y pudieron ellos permanecer fieles por el hecho de que soportaron las dificultades y las pruebas. Y cuando menciona la palabra soportar en el versículo 11, se refiere a la perseverancia bajo prueba o presión extrema. ¿Le ha pasado, hermano, que usted ha sentido una presión que usted no la puede controlar? Una presión que le puede causar ansiedad, una presión que le puede causar aflicción, que le puede causar lloro, que le puede causar dolor. Son cosas que a veces nos pasan en nuestras vidas, pero entendemos, hermanos, que, por ejemplo, como Job, aunque Job pasó por estas cosas, hermanos, a través de la perseverancia, Job salió victorioso, porque él no dependió de sí mismo, sino que Job dependió ¿de quién? De Dios. En nuestra vida hay muchas cosas que yo le puedo hablar a usted de mi persona, cosas que yo sé que yo no puedo lograr solo. Y muchas cosas que practico diariamente, que literalmente es como que ando así como mano a mano con Dios, porque yo sé que no lo puedo hacer. ¿Cuántas conversaciones, cuántas oraciones, verdad? Que uno puede, conversaciones con Dios, oraciones con Dios, donde a través del sufrimiento, literalmente estamos pidiéndole a Dios aliento, ánimo, porque nos podemos sentir, hermanos, desgastados, nos podemos sentir como que ya no podemos continuar hacia adelante. Y ese es un ejemplo de lo que es la perseverancia. La perseverancia se ve cuando ya sentimos que no podemos. Es como cuando alguien está haciendo ejercicio y va a hacer 10 lagartijas, y cuando va por la número 9 y ya está haciendo la número 10, como que no va a llegar. Y viene el entrenador y le dice: sí puedes, sí puedes, sí puedes, y como que lo motiva. Así mismo es Jesús en nuestras vidas, hermanos, nos motiva, nos alienta y, más que nada, hermanos, nos ayuda a poder completar este camino. Entonces, una parte importantísima de esta área, hermanos, también, era muy común en el primer siglo que las personas hicieran juramentos, que cumplirían sus votos en base a un objeto de una persona. La famosa frase en español que decimos: te lo juro por, o te lo prometo por, y mencionan una cosa, mencionan una persona. Y hermanos, hacer promesas no son cosas que las debemos de tomar livianamente. Y aquellos que sean padres y madres deberían de enseñar a sus hijos, hermanos, que las promesas no se deben de hacer así porque sí. Una promesa, por ejemplo, que tiene un valor importante, es un compromiso, es el compromiso de venir a servirle a Dios, ¿verdad? Un compromiso también, una promesa que es importante, es cuando uno toma la decisión de casarse con alguien, uno hace ese compromiso, ¿verdad? Y se para frente a un grupo de testigos y declara con su boca que va a hacer esto o aquello. Entonces,
Cuando digamos nuestro sí, hermano, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Así que vemos acá que Santiago se refirió a los profetas y a Job como ejemplos de la paciencia. Hay muchos ejemplos bíblicos que podemos pensar, ¿verdad? En perseverancia, que si ustedes pueden reflexionar. ¿Y cómo cree que la mayor parte del mundo percibe la iglesia en términos de honradez? Bueno, ¿ustedes creen que cuando las personas hablan de la iglesia, cuando miran alrededor, ven a las personas cristianas y dicen que son honradas? No son honradas. Dicen que son compasivas. Dicen que son misericordiosas. Dicen que son amorosas, piadosas. Bueno, y tristemente hoy día el término cristiano es una sombrilla. Una sombrilla que cubre muchas personas en diferentes grupos. Hermanos, si hay una gran discrepancia. Personas que ponen etiquetas en su auto que dicen, en caso del campo, el conductor de este auto se va para el cielo. Y esa persona no pone señales, no sigue las reglas de la autopista, le corta a la gente, izquierda y derecha, y tiene este ejemplo atrás. ¿Qué mensaje contradictorio? Mire eso. Y cómo, entonces tenemos nosotros, hermanos, que ver, no podemos controlar el mundo, pero podemos controlar a nosotros mismos. Luego vamos a la segunda parte, que es la consecuencia de la oración y de la confesión. Tenemos que orar con fe. Miremos lo que dice Santiago 5, del 13 al 15, donde dice lo siguiente. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Algunas veces las personas dicen, pero ¿y por qué se llama a la persona? ¿Por qué se le pone la mano encima? ¿Por qué es que se le pone aceite? ¿O por qué se usa el aceite? ¿Por qué se usa la unción? Pues verdad, entonces podemos ver acá, hermanos, que nos lo explica la palabra de Dios. Dios se supone, hermanos, en nuestras vidas que ocupe el lugar central, sin importar lo que estemos pasando. Por más grande que sea la prueba, por más grande que sea la enfermedad, tenemos que entender que Dios ha instruido, nos ha instruido en nosotros, que vayamos a donde Él, cuando estemos enfermos, ¿verdad? Y cuando necesitemos una oración de sanidad. Como cristianos debemos de depender, hermanos, de Dios, pero no solo en la persecución, sino también en la enfermedad, en todo momento. Santiago animó a sus lectores a en vez de refunfuñar cuando enfrentaran cualquier tipo de calamidad, que fueran directamente a Dios en oración. Algunas veces, hermanos, lo que hacemos es quejarnos, y la realidad de la vida es esta. En todo problema y en toda situación hay dos respuestas. Una respuesta es no hacer nada, y la otra respuesta es hacer algo al respecto. Algunas veces, hermanos, no podemos controlar a la gente, no hacer nada en un aspecto físico, pero sí podemos hacer algo en el aspecto de que podemos ir delante de Dios en oración y pedirle a Dios con fe que Él intervenga para que Él obre de acuerdo a su voluntad. Podemos ver acá también que muchas veces, hermanos, nos quejamos. Dios no quiere quejas, Dios quiere oración y comunicación con Él. Santiago instruyó también a cantar alabanzas. Muchas veces, cuando hay personas que experimentan momentos difíciles, pruebas, tribulaciones, lo menos que hacen es buscar a Dios, lo menos que hacen es alabar a Dios, lo menos que hacen es poner una alabanza para Dios. De repente hay tiempo para todo. Y cuando digo todo me refiero a quejarse, tiempo para bochinchar o hacer chismes sobre la situación o la persona, tiempo para enfocarse en el sufrimiento y profundamente meternos casi en un pozo de desesperación que en vez de resolver el problema lo que hace es que continúa agrandándolo. Y nos olvidamos, hermanos, que dice la palabra de Dios que vengamos
hacia Dios, que dependamos en Él. Entonces, cuando oramos unos por otros, podemos empatizar también con las personas, especialmente cuando estamos orando por los enfermos. Santiago no reprendió a los enfermos por falta de fe, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tenemos que tener fe, ¿verdad? Cuando vamos a orar por alguien, pero los instruyó a los ancianos de la iglesia oraria a ungir a los enfermos. Mire, hermano, si usted no sabía esto, es importante que lo escuche y que lo aprenda. El aceite era una de las medicinas más comunes en los tiempos bíblicos, como podemos ver en Lucas 10:34. Pero aquí el aceite de la unción probablemente es una representación, un símbolo de lo que es el Espíritu Santo y la sanidad que Él así mismo provee. El aceite no era lo que importaba, hermano. El aceite no era lo importante. Lo importante era la fe, la obediencia y el énfasis que podemos ver en el versículo 15 que se le pone a lo que es la oración. Y luego vemos que también el versículo 14, ¿y por qué cuando se ora se dice en el nombre del Señor? El versículo 14 dice que la oración y la unción de los enfermos se hace en el nombre del Señor. Porque en el nombre de Cristo conlleva una condición, una autoridad divina. Cristo es el intermediario. Él es el puente que nos da acceso a lo espiritual, que nos da acceso a lo que es lo celestial y al toque divino de Dios. Podemos ver acá también que el Señor es el que levanta a los enfermos y el que trae la sanidad, no el aceite. Y esto es bien importante. Hay personas que a veces, hermanos, pagan un boleto de avión o se montan en un auto y manejan cuántas horas para ir a una cruzada o ir a visitar a un predicador, porque este hombre cuando ora, Dios lo usa en la sanidad y ahí acabó todo. Pero hermanos, el Dios de ese hombre, ¿verdad? Es el mismo Dios que usted tiene. Y si usted tiene fe, como podemos ver en la misma palabra de Dios, el soldado que tiene tanta fe, que le dice a Jesús que si tan solo dijera la palabra, si solamente dijera la palabra, sería sanado su tierra. Entonces, así es Dios, hermano. Dios puede obrar sin que usted tenga que manejar 10 horas para llegar a una cruzada o ver a aquella persona allá o a aquella persona allá. Dios puede obrar, pero tenemos que demostrar esta fe. También, hermanos, tenemos que entender que la Biblia registra que muchas veces las personas hubieron personas que estaban al borde de la muerte, ¿verdad? Podemos ver en Ezequiel en Segunda de Reyes 20, del 1 al 11, enfermedades crónicas, como el hombre que no había podido caminar más de 40 años en Hechos 3, del 1 al 12, o 4, 21, 22. Pero Dios no se limita, hermanos, a considerar solamente lo posible. Dios está dispuesto y es capaz de hacer lo imposible. También entendamos, hermanos, en la próxima lectura podemos ver acá también, aquí estas preguntitas para reflexión. ¿Por qué orar por los demás en una parte importante de la responsabilidad de un cristiano? Dios nos pide, nos llama a que oremos por otras personas. Y ya explicamos esta parte, qué significa orar en el nombre de Cristo. El hecho de que la persona que está al frente, hermano, no es la que va a hacer el milagro. No es la persona la cual va a obrar. No es que yo con mi limitación humana, cuando abra mi boca puedo pecar. Cuando tome mis acciones puedo pecar. Puedo no alcanzar, puedo quedarme corto, ¿verdad? A lo que se espera de mí. Pero cuando viene y se mete Cristo entonces es el mediador. Y el Espíritu Santo entonces nos puede ayudar, nos puede guiar. Y entendemos, hermanos, que eso le abre la puerta a la bendición. Entonces la confesión y la oración, miren lo que explica aquí Santiago 5, 16 al 18. Miremos aquí. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Podemos ver aquí, hermanos, que cuando Jesús y sus discípulos se encuentran con el ciego de nacimiento en Juan 9, del 1 al 7, ¿verdad? Los discípulos le preguntan que de quién era el pecado que había provocado la condición, creyendo y suponiendo que este hombre estaba ciego por un pecado de la familia. Tenemos que entender, hermanos, que sí, eso a veces era algo que podía pasar, pero en este caso tenemos que entender que no debemos suponer que el pecado de una persona es la causa de la enfermedad. Aunque sí hay momentos en que la confesión del pecado es necesaria para que ocurra la sanidad. Hay momentos, hermanos, que la sanidad física no es la primordial. Tiene que ser primero sanidad espiritual, después la sanidad física. Hay personas que experimentan hipertensión, ansiedad, depresión, ¿verdad? Y todas estas cosas que están y quieren resolverlas solamente con consejería, o hablando con esta persona, o en meditación, o haciendo yoga. Pero lo que está adentro no están a veces trabajando en eso. Y tenemos que comenzar desde adentro. Dios a veces permite que la enfermedad suceda, hermanos, como podemos ver en 1 Corintios 11, del 27 al 31, léalo, como una disciplina. Pero entendamos que no toda la enfermedad es resultado del pecado personal, como dice Juan 9, 1 al 3. Y podemos ver que la confesión es una parte importante del proceso de sanidad. Si yo no confieso lo que yo he hecho, si yo no asumo mi responsabilidad, si no asumo mi responsabilidad, no le estoy preparando el camino a Dios para que Él haga su parte. Se supone que yo, a través de mi oración, yo haga mi parte, yo confieso y que así le abro la puerta o el camino se lo prepara a Dios para que Él así pueda obrar y trabajar dentro de mí. La confesión, hermano, es una parte importantísima del proceso de la sanidad. Mira, miremos acá. Confesar nuestros pecados a Dios y aceptar el perdón ofrecido a través de Jesús rompe el control del pecado y la culpa en nuestra vida. Pero es que me siento culpable. Me voy a continuar sintiendo culpable. Nos vamos a continuar sintiendo culpable, hermanos, a menos que nosotros estemos dispuestos a reconocer y a confesar nuestra falta. A confesarle a Dios lo que hemos hecho, a confesarle el perdón a la persona que quizás hemos herido. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que usted le ha pedido perdón a una persona y usted hasta ese momento quizás no sentía que había hecho nada, pero esa persona me dice, pero es que yo lo tomé de esta manera? Pues quizás la intención no fue que la persona lo tomara de esta manera, pero lo tomó de esta manera. Así que las palabras que yo he compartido han hecho daño, aunque quizás no fue el propósito, pero sí hicieron daño. Entonces ahí tomamos la decisión de si vamos a permitir que nuestro entendimiento de esto nos guíe y nos ayude a que podamos reflexionar verdaderamente así y conectarnos con Cristo a través de la confesión y la oración. Así que si hemos pecado contra otro creyente, debemos de ir a esa persona, o si hemos pecado contra otra persona, y tenemos que pedirle perdón y reconciliarnos con ella o con él. Entonces podemos orar unos por otros y podemos experimentar la sanidad verdaderamente que Dios quería que recibiéramos. Nuestras oraciones marcan una diferencia, hermano. Cuando nosotros hemos confesado nuestro pecado y la justicia de Dios está en nosotros, su poder está disponible para obrar a través de nosotros conforme a nuestra oración. Por ejemplo, Santiago usó a Elías como ejemplo de la oración en versículos 17 y 18. Pero hermano, Elías fue una persona, un ser humano como usted y como mi persona también. Sin embargo, él oró para que no lloviera y la lluvia cesó durante 3 años y medio. Hermanos, ¿en qué cabeza cabe orar para que se detenga, para que no llueva? En la cabeza de una persona que tiene fe de que Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. En la cabeza de una persona que está buscando vivir para honrar a Dios en sus acciones. Así que, hermanos, cosas hasta sobrenaturales. Fe, y cuando estamos pidiendo en base a lo que Dios está en nuestras vidas. Dios honró la oración de Elías y también honrará nuestras oraciones. Pero tenemos que entender, hermanos, que
no tenemos que ser súper espirituales, sino que tenemos que tener una fe verdadera. Si somos justos, las oraciones fervientes que ofrecemos con fe van a resultar en que el poder de Dios se manifieste no solamente en nuestras vidas, sino en los que nos rodean y en el mundo. Y el último tema, hermanos, acá después de reflexionar a estas preguntas, donde dice, ¿cómo se relaciona el concepto de la confesión con la promesa de que las oraciones de la persona justa son eficaces? ¿Cómo podemos ser justos si no confesamos? ¿Cómo podemos ser justos si no confesamos? ¿Y qué pide la oración eficaz en nuestra vida hoy, hermanos? ¿Qué podemos hacer para orar más eficazmente? Reflexionen esa pregunta en su propia vida. ¿Hay algo en su vida que le está impidiendo orar eficazmente? ¿Qué puede hacer usted con esa situación para poder orar eficazmente? Lo triste, hermanos, y esto lo mencionamos la semana pasada, en la clase de la semana pasada, que muchas veces la razón por la cual nosotros a veces se nos hace súper difícil, y se lo digo por experiencia porque he aprendido que en mi vida es la misma cosa. Esto no es algo que nadie se impone, que nadie es una excepción, nos puede pasar a todos de alguna manera o a muchas personas. El orgullo, hermanos, a veces nos quiere mantener alejados de que pidamos perdón. El orgullo a veces nos quiere mantener alejados de que reconozcamos que estamos lidiando con una situación difícil y que necesitamos ir a donde Dios y clamarle a Él y coger y hacer como Dios dice, venir y ponerlo en las manos del Señor todo, en los pies de Cristo. Un punto bien importante, hermano, en esta parte de acá, en esta última sección, es el hecho de que rescatar y restaurar es importante, la importancia de rescatar y restaurar. Mira aquí lo que dice Santiago 5:19, un creyente extraviado. Súper importante esto, hermano. Si tiene ahí en su hogar, anote, apunte, porque este versículo usted no solamente quiere anotarlo, quiere memorizárselo. Mire lo que dice. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, luego seguimos con el 20, pero repito el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Mire, hermano, hay una cosa que está pasando. Es una doctrina, muchas iglesias están hablando sobre esto, pues no muchas, pero algunas iglesias hemos escuchado que hablan sobre esto, y es la famosa idea de que el salvo siempre es salvo. Usted quizás ha escuchado a alguien que cree que una persona verdaderamente cristiana nunca puede alejarse de Dios y perderse eternamente. No, pero si yo acepto a Jesús como mi Salvador, aunque yo peque, falle, aunque yo viva en pecado diariamente, aunque yo niegue a Dios, yo voy a seguir estando salvo y siendo salvo. Pero miremos aquí, las palabras de Santiago parece que están refutando esa posición y diciendo lo opuesto. Ya sea por distracciones mundanas, heridas de otras personas o de otros creyentes o decepciones personales, la gente se desvía de la fe. Otros a veces en la iglesia deberían de ser conscientes de lo que pueden hacer para ayudarlos a seguir regresar. Y entender, hermano, que algunos cristianos creen que una vez que una persona está salva, nunca puede perder la salvación. Pero eso no es así. Una persona no pierde, cuando una persona viene y acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador, una persona no pierde su libre albedrío. Antes de yo venir en los caminos del Señor, yo podía elegir, hago lo que está correcto, hago lo que está incorrecto. Al yo venir en los caminos del Señor, yo puedo elegir, hago lo correcto o hago lo incorrecto. El libre albedrío no se le quita a la persona. Así que yo tengo la habilidad, soy capaz de pecar. Yo entendiendo lo que dice la Biblia, la Biblia me dice no hagas esto, yo puedo ir a hacerlo. Es mi decisión. Tengo libre albedrío. Entonces, de igual manera,
que tengo libre albedrío, yo puedo vivir mi vida para honrar a Dios, para caminar con Él, para prepararme para ir a morar con Él, o puedo vivir mi vida dándole la espalda a Dios, haciendo totalmente lo opuesto. Bien importante. Así que cuando miramos acá, vemos que Dios quiere que las personas continúen sirviéndole, pero está en cada hermano, cada hermana, si van a decidir honrar a Dios o no honrar a Dios. Santiago 5:19 muestra que es posible para un creyente lo que es extraviarse o apartarse de la verdad. ¿Y qué significa eso? Significa desviarse de la fe. Es una desviación grave de la fe. Podemos ver, déjenme buscar aquí rapidito, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2:25, mira lo que dice acá. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que eras en el pasado y ahora tomó la decisión de ir a seguir al Señor. Pero de la misma manera que antes decidimos no seguirlo, podemos nuevamente volver a ese camino y decidir no servirlo. No servirle. Entonces es importante que entendamos que tenemos que mantenernos fijos y vigentes en lo que estamos viviendo. Y muchas veces, hermanos, puede ver en segunda de Pedro también que, déjame leérselo acá también, para que nos veremos de la Biblia, no de mis palabras. Segunda de Pedro 2:15, mira lo que dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Verdad? Y también podemos ver segunda de Pedro 2:20, donde dice lo siguiente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, hermanos, la gente, ¿verdad?, que estaba mal antes de Cristo y ahora viene ante Cristo y luego viene y regresa en los malos caminos, están aún más perdidos, más extraviados que lo que estaban anteriormente. Pasa lo que dice la Biblia. A estos creyentes errantes se les puede hacer por fe, como vemos en Santiago 5:9, y esto es lo que nos enseña. Y mira lo que nos dice acá el último versículo. Pero miremos esta pregunta, dice, ¿por qué es importante entender que sí es posible que uno sea parte de la fe de ser salvo? Mano, simple, el salvo no siempre es salvo, ¿verdad? El salvo siempre es salvo después que camine con el Señor, pero tiene la habilidad de, a través de su libre albedrío, de decidir extraviarse o desviarse del camino. ¿Y por qué se apartan de Dios algunas personas? Muchas veces, y mencionamos al principio, hermanos, las distracciones o a veces la falta de entendimiento de lo que se puede alcanzar o no se puede alcanzar con Cristo o sin Cristo. Porque como a veces pensamos, hermanos, que con nuestro intelecto podemos resolver lo que nos rodea, a veces la gente no se refugia en Dios. Y miremos el último versículo, el versículo 20, donde dice, sepa que el que haga volver al pecador del error a su camino salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Vemos acá que a menudo escuchamos historias de personas que han realizado actos heroicos, salvar a un niño, ¿verdad?, que estaba a punto de que se está ahogando, o una persona que está en un auto que se incendió, o a una persona de un edificio en llamas. Tenemos que entender que la misma idea, hermanos, se puede reflejar también cuando una persona es sacada, ¿verdad?, o rescatada de la muerte eterna. El pecador, podemos ver en Santiago 5:20, se refiere a que se ha extraviado de la verdad, se ha apartado. Y si podemos guiarle, hermano, esta persona puede regresar a sí mismo al camino de Dios. Pero tenemos que hacerlo con humildad, con amor, ¿verdad?, enfocándonos en la restauración y mostrar compasión, ya que la compasión y el amor pueden ayudar a la persona a ser restaurada para Dios.
Cuando participamos amorosamente en la restauración de alguien a la fe en Cristo, vamos a hacer lo que dice el versículo: cubriremos la multitud de pecados, traeremos como resultado el perdón de muchos pecados. Así que esto no significa que físicamente como que encubrimos e ignoramos el pecado. Más bien, la sangre de Cristo cubre y perdona sus pecados. Pero mire lo que pasa acá. La persona que está buscando otra relación tiene amor en su corazón. Y el amor impulsa a los cristianos a acercarse a quien está cayendo en pecado y a perdonarlo cuando se arrepiente. Un cristiano, escuche bien, no debe de permanecer un cristiano de brazos cruzados mientras el alma de otro creyente está en peligro de perderse eternamente. Si tenemos una buena relación con Dios, buscaremos restaurar al descarriado. Escucha, voy a leer esto bien. Escucha bien. Si tenemos una buena relación con Dios, buscaremos restaurar al descarriado. Tenemos que andar, hermanos, con paciencia, en oración, y entender que tenemos que hablar palabras a la gente que nos rodea, sean cristianos o no sean cristianas, para edificación. Que todo lo que hagamos con nuestras acciones sea para edificación. Que todo lo que estamos escuchando sea para edificación. Que todo lo que estamos viendo con nuestros ojos sea para edificación. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con su espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que también seas tentado. Hermano, mire, nadie está fuera del alcance de lo que es la tentación. Por eso Cristo nos impulsa a ayudarnos unos a otros en nuestra relación con nuestro Señor Dios. Así que, hermano, miramos aquí y reflexionamos. ¿De qué manera somos responsables de la salud espiritual de los demás? Mire, hermanos, si Dios le ha puesto a usted un plan estratégico, sea en su trabajo, en su vecindario, en su familia, Dios quiere que usted sea de bendición a las personas que le rodean. Dios quiere que usted también crezca y sea edificado en medio de donde usted se encuentra. Así que nosotros somos responsables de si le damos a estas personas que nos rodean una palabra de motivación, de edificación, o de que si le estamos ayudando a acercarse hacia Dios, o le estamos ayudando a que se alejen de Dios. Es algo que tenemos nosotros nuestra responsabilidad. ¿Y qué pasos podría dar para restaurar a un creyente extraviado? Comenzamos, hermanos, con lo que dijimos al principio: la compasión y la oración. Y ambas de esas cosas nos van a ayudar a que podamos darle a esta persona esperanza de lo que se espera. Así que terminamos entonces, hermanos, con esto. Lo que es la palabra de Dios cuando nos dice que las dificultades a menudo revelan quiénes somos por dentro. Nosotros a veces, hermanos, cuando mostramos irritación o falta de fe, podemos entender y ver que le podemos dar la espalda en nuestras vidas, y que muchas veces, hermano, no es fácil, para nada, no es fácil que nosotros actuemos en contra de Dios. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero no podemos actuar en contra de Él. Es nuestra decisión. Así que a algunas personas se les puede hacer un poquito más fácil que a otras, pero Dios no espera que nosotros le demos la espalda. ¿Cuándo vienen los problemas y dificultades, hermanos? Cuando viene ese momento de traición, de irritación en la vida, nosotros podemos elegir honrar a Dios y no dejarnos llevar de los problemas que nos podemos. Y como creyentes tenemos responsabilidades hacia otros creyentes también. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos también, hermanos, buscar y permitir que el amor de Dios se refleje a todas las personas que le rodean. Así que conscientemente, hermano, esta semana sea más paciente en los pequeños problemas que en los grandes problemas. También ore fervientemente por alguien que necesite sanidad. Y esta semana también busque la manera de alentar a otros creyentes en su caminar con Cristo. Qué bonito sería, hermano, que usted pueda hablar con alguien y motivarle a que venga a buscar del Señor. La semana que viene estaremos hablando, hermanos, en la semana que viene, el domingo de resurrección,
de que la muerte a sí mismo es destruida. Vamos a seguir orar y terminamos con este estudio bíblico en esta mañana. Amado Dios, gracias Padre, Señor, por esta oportunidad de estar acá estudiando tu palabra. Pedimos, Señor, que nos guardes, que nos guíes, que nos ayudes, Señor, y que nos permitas poder practicar lo que hemos hablado en esta mañana. Señor, entendemos que el libro de Santiago, Padre, de principio a fin, es un libro muy bonito, Padre, que muestra muchas palabras de sabiduría, pero también muestra muchos retos que tenemos que aplicar a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que, Padre, que tú toques cada hermano, cada hermana que ha sido partícipe de este estudio, Padre, que puedan regresar y meterse aún más de lleno, Señor, en el libro de Santiago. Padre, aprender, Señor, desde controlar el temperamento, desde controlar, Señor, también la manera que se utilizan las palabras, la parte que habla de la lengua, mi Dios, de controlar, Padre, cómo actuamos con lo que nos rodea, Padre, de poder exhibir, Señor, de demostrar edificación a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre, que nos ayudes en cada momento para la gloria y la honra tuya. Te adoramos, edificamos y agradecemos por estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. Pues estaremos comenzando nuestro servicio cortamente. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.